Estamos en domingo por la noche, sí, 24 de junio del año 2012. Este año pues se acerca la mitad del año ya y estamos ya preparados para las fiestas de julio. ¿Ve? Así que vamos adelante. Yo creo que voy a tener que dar unos poquitas clases o vamos a tratar este tema en varias partes porque es necesario que las cosas se pongan en orden y que nosotros podamos también entender, ¿ve? Si tenemos que entender todas las cosas, tenemos que entender también qué es la iglesia, por qué venimos a adorar al Señor, por qué cantamos. Yo creo que en cierta forma se ha estado tratando este asunto a través de las distintos estudios. Tuvimos un seminario muy bueno y no estoy haciéndole propaganda, pero hay muy buenos testimonios de que realmente pasó algo en nuestros espíritus, se abrió algo ahí, ¿no? Y realmente yo sé que todavía estamos saboreando apenas los primeros frutos de, de este seminario que tiene que ver con profetas. Profetas es lo básico, escuchar Dios hablando, todos seremos enseñados por Dios, y sobre todo en la parte de restauración, que es lo más importante de todo. Yo tengo esta clase, vamos a citarla como que es la iglesia. Todos sabemos lo que es la iglesia. Bueno, la iglesia, pues, ustedes saben que lo que significa iglesia es asamblea, es eclesia. Lo que la palabra eclesia es la palabra iglesia. Pero nosotros todos, los que estamos aquí, a no ser que alguien nos hayamos convertido o el Señor nos haya encontrado en un estado de una iglesia, de lo que llamamos una congregación del reino, ¿no? Pero yo creo que todos, si no conocimos al Señor en la iglesia católica, en la evangélica o en la calle, pero todos, cuando usted le pregunta a alguien qué es una iglesia, te va a decir una casa con muchos bancos y hay campanas y otras tienen piquitos, pero la iglesia no es la casa. Tuvimos un poquito de adelanto en el movimiento carismático de los años 68 en adelante, hasta los 70 y pico, pues hubo un cierto adelanto porque las personas iban entendiendo esto. Y algunas iglesias, por ejemplo en Argentina, tuvimos el reconocimiento de personas que se dieron cuenta que no era el orden religioso lo que llevaba adelante al hombre, sino era el Espíritu de Dios y el desarrollo de ese cuerpo local, por así decirlo. Pues entonces ellos fueron a extremos. Y yo creo que mucha gente, no solamente ahí, estoy citando un caso de tantos. ¿Y cuál fue el extremo que hicieron? Que sacaron todos los bancos. Y entonces mucha gente piensa que restauración es cambiar el edificio redondo o cuadrado. Aquí tenemos los espacios, aquí están irregulares, ¿no? Una sala grande por allá, un pedazo aquí y otro pedazo por acá. Pero ahí lo estamos usando sabiamente. Y esta noche pues tenemos aquí unas mesas en lugar de sillas. Y si tuviéramos bancos, pues usaríamos los bancos. Mucho tiempo tuvimos allá en Trinity Lombrano bancos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y aquellos bancos estaban pesados. Se necesitaban dos tipos fuertes ahí como hermano Andrés y Douglas para moverlo. Pero bueno, como quiera, hicimos usamos lo que Dios nos dio. Esta noche nos ha dado silla, nos ha dado mesa, nos ha dado también un corazón dispuesto para ver estas cosas y yo sé que hay algo que por el amor que ustedes le tienen al Señor y que están profesando a Dios en este día, pues yo sé que estamos dispuestos a que Él pues siga trabajando y que estamos dispuestos a todos los cambios que tengamos que hacer. Gracias a Dios no tenemos que revisar nada de nuestra doctrina porque no nos estamos yendo por doctrinas establecidas, sino por la experiencia de vivir en unión con Dios, en la conciencia que estamos unidos con Dios.
Bueno, dijimos que la iglesia no es un edificio, que es la gente, ¿verdad? Y hasta ahí se adelantó bastante. Ahora, yo quiero por favor, si pueden leer ahí alguien en Romanos 16, si no me equivoco, 16:5. 16, sí, 16. ¿No encuentras Romanos? Ah, yo te lo busco rápido. Está después de Juan. Sí. Después de los Hechos. Después de los Hechos. También a la congregación que está en su casa. Ok. Está bien. Nosotros vimos en el seminario de profetas, estuvimos viendo algunas cosas, ¿no? Y sobre todo vamos entonces a aplicar esto. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo dice, Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces mi iglesia, cuando al principio comenzó las reuniones fuera de lo que es la sinagoga y fuera de lo que es un templo cualquiera pagano, ¿no? La gente lo que tenían eran las casas para reunirse. De ahí también en nuestros días, pues después del movimiento carismático surgió también no sé si sería bajo esta misma base, pero hay gente que tiene la doctrina de que la iglesia no puede ser fuera de las casas. Y hay personas que dijeron que nada más que eran 30 personas y otros 50, porque Jesús había dicho que los sentara de 50. Y la verdad que eso no tiene ninguna... No hay nada que pueda confirmar esto es escrituralmente. La iglesia es los que el Señor, en cuanto a números, los que el Señor está llamando y los que vayan entrando en su reino. Entonces vamos a ver este Efesios 1, 22 y 23, como dice. Digo, Romanos, perdón. Romanos 16, 5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Okay, entonces está hablando de una iglesia, vamos a ir acomodando nuestra mente, ¿no? O sea, hay una congregación que está en una casa. Y ahí se ve que entonces la eclesia esa que aparece en el Nuevo Testamento, escrito en griego, es una reunión en una casa. Y así fue como comenzó la iglesia. Vamos a ver entonces, también es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. En Efesios, San Pablo dice... Sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia es el cuerpo, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es el cuerpo de él. Pero vamos entonces a ir aclarando en nuestra mente. Okay. Nosotros lo hemos conocido al Señor, como dije, tal vez en presbiterianos, bautistas, católicos, pentecostales, no sé. Pero si la iglesia de denominación no tiene nada que ver con otra denominación. Los católicos no tienen nada que ver con los protestantes. ¿Ve? Sin embargo, hay quien dice, bueno, pues todos los protestantes, los católicos, todos son el cuerpo de Cristo. Pero en realidad los que dirigen esos cuerpos, o eso, mejor dicho, los que dirigen las denominaciones, no están de acuerdo con lo que piensan otros y los ritos que tienen. En realidad entonces serían muchos cuerpos, el cuerpo bautista, el cuerpo metodista, pero todavía estamos palpando, todavía no se nos han abierto los ojos hasta que no veamos exactamente, poniendo que también la iglesia es una iglesia local. Por ejemplo, esta es una iglesia local, ¿ve? Pero no es una casa. Vamos a ver cómo dice la iglesia local. Gálatas 1, 1 y 2. En Gálatas 1 dice que la iglesia también se está refiriendo a un cuerpo local. Ajá. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Y por Dios el Padre. Y por Dios el Padre. Que lo resucitó de los muertos.
que lo resucitó de los muertos. y todos los hermanos que están conmigo Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. a las iglesias de Galacia. O sea, que están en Gálatas, o sea, las iglesias que están ahí en Gálatas. Entonces hay iglesias locales, las iglesias que están en Gálatas. Okay, ¿cuántas iglesias locales tenemos aquí en el barrio? Al lado de Casa Nora hay uno, de Dora. Aquí tenemos otra, un poquito al doblar tenía otra. Entonces todavía nosotros todavía ubicamos la iglesia por el local o por la organización. Pero todavía estamos ahí palpando, no se ha abierto todo, totalmente. Vamos a ver entonces, en Juan 3:16 dice, porque, ustedes lo saben todo, no tenemos que leerlo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vamos a tener en consideración esto. Y en 1 Corintios 12:13, ese sí lo vamos a leer porque ese es más difícil de memorizar, aunque seguida que lo lean, pues. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber De un mismo espíritu. O sea, todos pertenecemos a un solo espíritu. Pues entonces, si ahora nosotros ponemos todo esto en orden, nos damos cuenta de que hay algo que se está refiriendo a la experiencia humana. La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo. Pero cuando decimos nosotros, no estoy hablándome de mí en particular, de ti en particular. Que estamos aquí esta noche, estamos reunidos, esta es la reunión de la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Por eso nos podemos reunir y por eso es que ellos se reunían en una casa al principio. Porque a menos que fueran mucha gente, después comenzaron ellos tal vez a tener más personas y tenían más necesidades, estaban ubicados en un lado, como San Pablo, que una vez tuvo que alquilar una casa para dar clases. Parece que tenía muchos más alumnos que lo que tenemos aquí esta noche, ¿no? Entonces era mucho más grande el espacio. Si tuviéramos necesidad de un espacio más grande, pues con mucho gusto. Pero nunca teniendo en cuenta que la iglesia es una organización, eso es un asunto de hombre. Hay una iglesia visible que nosotros le llamamos iglesia, o el mundo le llama iglesia, que es todas las denominaciones cristianas. Pero hay una iglesia invisible, a esa es a la que me refiero, a la que no se ve. Y en la que no se ve, pues, si una persona ama al Señor Jesucristo y ha sido llamado y ha tenido la experiencia de tener la conciencia de que Dios está dentro de él, pues ese hombre pertenece, o esa persona pertenece a la iglesia. No importa en el lugar donde esté. ¿Ve? Y el Señor entonces es soberano para ver vaya qué hace con esa persona. Pero bueno, iglesia no visible es aquella que está, por ejemplo, leemos en Apocalipsis hay dos libros que aparecen: el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. O sea, el libro de la vida del Cordero somos cada uno de los que estamos aquí esta noche. Y son todas aquellas personas que nosotros tal vez no conozcamos y otras tal vez sí las conocemos, que profesan el haber tenido una experiencia con Jesucristo, creen en el Señor, tienen una realidad de Dios dentro de su vida, o sea, de lo que es la unión del Espíritu de ellos con el Espíritu Santo. O sea, que son de un solo Espíritu. En una de las veces que leímos aquí, no sé si leímos esta noche, sí, creo que sí, dice que somos de un solo Espíritu. Y a todos se nos dio a beber la misma agua y todos somos de un mismo Espíritu. Quiere decir que tal vez en otro pueblo por allá hayan personas tal vez no deben haber personas que han tenido la misma experiencia que tú de amar a Jesucristo, de haber sido llamados y simplemente no la conocemos. Pues ellos son una iglesia que no es visible. Entonces la iglesia es del Señor Jesucristo, no es de ningún hombre. ¿Por qué digo estas cosas? Porque llega el día de que todas estas cosas tienen que ajustarse y aunque nos duela, tenemos que seguir la luz que el Señor nos da. Digo que nos duela porque mucha gente pues se han acostumbrado tanto a su denominación que están mirando las cosas y no lo quieren creer. Es como el que ve algo y
Bueno, yo lo veo, pero no creo en lo que estoy viendo. Bueno, si no lo creo en lo que está viendo, ¿te das cuenta? Pero se llega el momento en este tercer día, en este tercer milenio, que los llamados del Señor, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, inmediatamente escucha lo que el Espíritu está hablando. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis es a las 7 iglesias. Pero cuando usted lee esto dentro de una denominación, usted dice, bueno, me está mandando un mensaje a las iglesias de nosotros, de nuestra denominación. No, te está mandando personal. ¿Por qué? Porque ahí dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Se está refiriendo no a una, si fuera la congregación que oiga, pero dice que el que tiene oídos para oír. Entonces ve, la cosa es diferente. Ya se empieza a ajustar y usted dice, bueno, en la mañana se reunió la iglesia aquí en Visión y Restauración, 1845 Donas. Teníamos la reunión de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿quién vino a reunirse? Los que no vinieron no se reunieron, ¿está bien? Entonces no se cumple nada más que en los que vinieron a reunirse, los que cantamos juntos, los que adoramos, los que estuvimos atentos a la conciencia de que el Espíritu de Dios está aquí, los que formamos un solo espíritu. ¿Ve? Pero viene mucha gente a cantar, o viene mucha gente a escuchar, o a escuchar lo que el mensaje o el sermón, como decíamos, voy a oír el sermón, pero realmente no necesariamente no tienen conciencia, no necesariamente deberían tener conciencia, pero al no tener conciencia de que es un solo espíritu, no dejan de recibir bendición, pero se pierden la bendición más grande, la bendición de poner su corazón con todas sus fuerzas para escuchar, para participar, o sea que son oyentes. ¿Ve? Y entonces nosotros que entendemos que somos la iglesia y que nos hemos reunido en esta mañana, pues entendemos también que formamos un solo espíritu, hay un solo ambiente, ¿ve? Y ese ambiente es de un solo espíritu, como hemos leído hace un ratito. Y ese solo espíritu, pues, está la presencia del Señor. Su presencia no es una presencia como otra persona que está aquí, sino que es en nuestros espíritus la misma persona, es el mismo espíritu. Y en la expresión que tengamos nosotros de alabanza, de adoración, en la expresión de la palabra profética, de los dones del espíritu, lo que fuera, pues en esa expresión el Señor pues entonces está edificando su iglesia. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vemos que las cosas vienen rápido, y yo estoy diciendo estamos estudiando estas cosas porque necesitamos compartir esto con otros hermanos que no entienden esto. ¿Por qué? Porque el Señor es siempre Señor de una nueva oportunidad. Y Dios quiere darle una nueva oportunidad, que si no han escuchado, o si no han puesto asunto, ¿ve? Por lo menos que tengan la conciencia de que sí hubo, que se les enseñó. Y tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar a nuestros hermanos, enseñar a las visitas, de enseñar a todas las personas que vengan la verdad. Porque es la única forma de que ellos pueden confirmar con el mismo Señor el pacto que Jesús hizo hace ¿cuánto tiempo atrás? Él hizo un pacto con 12 judíos y dice, este es el nuevo pacto con mi sangre. Y voy a tomar el vino, voy a participar, van a participar de ese vino, ¿ve? De esa copa yo voy a participar cuando venga en el reino. Entonces, si nosotros no entramos en este entendimiento, no participamos de esta conciencia, nosotros no estamos tomando la copa del Señor. Porque esa es la copa del vino. El Señor tuvo dos copas. En una copa dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que hicieres, que comieres el pan y tomares el vino, la muerte del Señor anunciará hasta que venga. Entonces después tomó la segunda copa y dice, esta segunda copa yo no la voy a tomar hasta que no se cumpla en el reino. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, bueno, estaba revelado, en la que está revelado, que hay 2000 años donde entonces todo tiene que prepararse, todo tiene que arreglarse para que comience entonces el Señor en la experiencia. Como es un solo espíritu,
cuando nosotros participamos del reino en nuestras vidas, estamos participando de esa copa. Y por supuesto es un símbolo. La copa es un símbolo. El pan es un símbolo. ¿Qué simboliza el pan? Es su cuerpo. Okay. ¿Y qué simboliza el vino? Su sangre, su vida. La vida repartida, la sangre repartida. Entonces yo creo que hay muchas personas que no tienen que saber esto para experimentar que están tomando esa copa en el reino con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice San Pablo, es necesario que Él reine, no que va a reinar, sino que Él reine, para poner debajo como estrado de sus pies, dicen algunas traducciones de la Biblia. Dice para que entonces los enemigos estén como estrado de sus pies, los enemigos se han puesto debajo de los pies. Y entonces ya podemos tener una idea de cómo es que Dios trabaja, cómo Dios funciona. Ahora fíjense bien, en la iglesia, la sinagoga judía es lo mismo, para mucha gente la reunión, la reunión religiosa, la asamblea, la comunidad. Ustedes han visto por ahí como dice comunidad cristiana tal, se usa mucho porque la gente, pues, algunas se sienten más cómodos llamándole comunidad, y otros pues, llamándole entonces asamblea, la asamblea de Dios, la asamblea, ahí yendo para allá, para Mont Ranch, para Garner State Park, hay una iglesia donde dice, aquí se reúne la iglesia, una iglesia creo que Asamblea de Dios o algo así, dice el cartel que tienes afuera. Eso es uno de los anuncios mejor establecidos que yo he visto. Aquí se reúne la iglesia. Pero regularmente lo ponemos como aquí, está afuera. Ahí tenemos afuera Iglesia, Visión y Restauración. Esto no es, la gente cree que esto es la iglesia. Y algunas personas vienen y me dicen, ¿esto es una iglesia o una casa? Yo le digo lo que tú quieras, porque la iglesia somos nosotros, pero imagínense, si los cristianos, la gente del cuerpo de Cristo, que son hijos de Dios, que tienen conciencia de Dios, todavía no tienen esto bien claro, ¿ves? Pues yo sé que para ser cristianos no tenemos que saberlo, pero en este día es necesario que se pueda entender todas las cosas. Tenemos que entender todas las cosas. Y tenemos que entenderlas a través del Espíritu de Dios, no a través de la enseñanza que te dieron. Por supuesto que la enseñanza que nos dieron hay algunas cosas buenas y muchas cosas son verdad, pero está mezclado. Entonces es el día de que salgamos de oscuridad, que podamos ver la luz y poder ser librados de todo lo que nos ha aguantado y lo que ha estado aguantando lo que es el desarrollo de la vida. Y claro, Dios ha permitido eso porque estaba esto destinado a que pudiéramos pasar estos 2000 años. En estos 2000 años hay muchas cosas que han pasado. Si nosotros nos vamos a ver dentro de la iglesia, pues bueno, surgió en el 1500 la iglesia evangélica, después la iglesia evangélica se subdividió, vinieron entonces descubrimientos de América, vinieron nuevas religiones, vinieron nuevas luchas, nuevo derramamiento de sangre, vinieron entonces después los movimientos metodistas o los wesleyanos, después vinieron los pentecostales y pasó todo y llegó entonces el movimiento carismático del año 67 en adelante en la Iglesia Católica. Y en estos momentos pues toda la iglesia ha experimentado el principio de ella, que es el principio de Pentecostés. Pentecostés no fue nada más que la venida sin ningún impedimento para toda persona que tenga que recibir a Jesucristo, pues simplemente recibió el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios hizo una alianza, una unión, donde ya entonces Dios no iba a tratar al hombre, donde comenzamos a ser tratados a través de la gracia y a través del nuevo pacto y a través con el propósito de que nosotros fuéramos transformados en el nuevo hombre. Lo que estableció Jesucristo con su muerte y resurrección fue un nuevo hombre. Y nosotros podemos ver ahí, vamos a leer algunos versículos para que usted vea que es el mismo Dios hecho carne, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos dejó el camino, nos dejó las pautas a seguir,
y nos está enseñando en este día tan rápidamente que ahora me quedo yo maravillado con personas tan como niños. Me dice, Dios es uno, y sí, yo soy uno con Dios. Y otros me dicen, pues simplemente estamos siendo transformados, estamos siendo llevados a la imagen de un hijo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Uno con Cristo, en manos de Jesús. O sea, esa es la salvación. Bien, entonces vamos a buscar aquí otros versos que se me ayudan un poquitito. Hay 108 referencias en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la iglesia. O sea, vamos a ver primeramente Mateo 18, lo apunté esta tarde aquí. Mateo 18, 16, 18. Si alguien lo encuentra primero, pues lo lean. Pero si no te presta atención, lleva contigo a una o dos personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo. Mateo 16, 18. Sí. Entonces, pues sobre esta roca, no, bueno, yo me equivoqué, pero no. Me equivoqué yo. Yo te digo también que tú eres Pedro. Le dice a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Y sobre esta roca, bueno, no se ve la mano de Jesús, sí. pero la roca es Él. Y las puertas del Seol Y las puertas del Seol no la vencerán. Okay. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ok, ese está todo en el 18. 18 y 19. Sí, 18. Bueno, el 18 es el más importante porque sí, esta es la edificación de la iglesia. Entonces, yo creo que todavía esa iglesia visiblemente, o sea, esos cristianos, esos hijos de esas iglesias que se reúnen en un solo lugar, todavía tienen que desarrollar algo, porque dice yo te daré las llaves. Lo que tú ates será atado y lo que será desatado será desatado. ¿Qué clase de poder? Eso solamente se consigue teniendo conciencia y dejando que el Señor, por su Santo Espíritu, tome de lo de Él y entonces nos traiga, en esa conciencia, nos traiga a la imagen. Y la imagen de un varón perfecto tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. No piensen ustedes que sabe mucho, mucha teología, sabe mucho de la Biblia. No, es una persona que simplemente entra en la transformación porque es parte de todas las cosas. ¿Okay? Colosenses 4:15 y Filipenses 1:2. Colosenses 4:15. A los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, hay una iglesia en la casa, hay hermanos en la Odisea, hay hermanos, ven, todo está refiriéndose a la persona, personas en particular. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Apocalipsis 1:11. Ese sí dice ahí algo muy interesante. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y a la Laodicea. Ok, no es lo mismo leer esto bajo el entendimiento de que somos una organización. ¿Sí? Yo escucho por ahí de la iglesia organizada, ¿no? Esa tal iglesia organizada simplemente son hermanos que están dentro de estos, que han estado participando de Cristo dentro de estos 2000 años que han pasado en distintas denominaciones, o como le llaman iglesia organizada para meterlas a todas, algunos grupos religiosos, algunos grupos cristianos. Pero realmente en toda organización, podemos decir nosotros, hay gente que realmente son hijos de Dios porque tienen una experiencia, porque ellos no buscaron a Dios, Dios lo buscó a ellos. Y de alguna forma ellos tuvieron la experiencia de nacer de nuevo y de estar escuchando al Señor y simplemente pues el Señor está haciendo algo en sus vidas. Repito, el libro de la vida es cada uno de los hijos de Dios que tienen el llamado del Señor Jesús a ser hijos. Cada iglesia
que compone una persona, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, esa iglesia tiene una capacidad, y la capacidad es de oír. ¿Ve? Cuando escuchamos el mensaje de las 7 iglesias, como vivimos aquí en Apocalipsis 1:11, y yo lo escuchaba, por ejemplo, en la iglesia bautista, donde éramos miembros de una organización, pues yo decía, bueno, pues parece que hay que tiene oído para oír en la iglesia pentecostal, en la iglesia, pero la verdad que el mensaje es dado a la iglesia, es dado a una persona. Por eso dice el que tiene oídos para oír. Está hablando de una persona. Entonces, claro, nosotros pues no vamos al extremo de que no, nada más que la congregación, pues la asamblea, viene mucha gente que viene de visita, gente que viene por curiosidad, gente que viene a cumplir con Dios, gente que viene, bueno, pues todas esas personas no tienen la conciencia de una unión perfecta con Dios, son creyentes, ¿ve? Y si son ya tienen una experiencia con Jesucristo, pues aunque sean muy niños, tienen la posibilidad, yo no sé, de que puedan entonces ellos ser edificados. Entonces, claro que corporalmente cuando nosotros nos reunimos tenemos responsabilidad con todos. Y es importante que podamos poner esto en el orden adecuado, el orden de Dios. Efesios 4, de 4 a 7. Para que sean un mismo cuerpo y un mismo espíritu, de la misma manera en la cual fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Ahí está. Pues uno es el Señor, una la fe, una la fe, una el Señor, uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todos, por por todos y en todos nosotros. Bien, entonces vamos a despertar a esto. Una persona que no conoce a Jesucristo, que no tiene la conciencia de Dios, eso no quiere decir que no tenga a Dios dentro de él, porque tiene el espíritu, alma y cuerpo, tiene una expresión de vida, y ahí está la semilla que el Espíritu Santo puede despertar según el llamado. O sea que puede darse caso, tú tengas 3 personas, tú le das a hablar del Señor, o estás compartiendo de que Jesús es el Señor, y hay uno que responde. ¿Ve? Ni siquiera tú le has dicho, acepta a Jesucristo y ya está creyendo. ¿Quién hizo? ¿Quién le dijo a Pedro que era Jesucristo? El Espíritu de Dios, ni carne ni sangre te lo reveló. Entonces debemos entender esto. Nadie viene al Señor Jesús si el Padre no le trae. Y vamos nosotros a ver que a esas palabras Jesucristo las enseñó, ve quién era Él, por qué estaba Él, cómo iba a funcionar. No, ninguno de nosotros nos hemos invitado ni a ser parte de la Iglesia Visión y Restauración, o sea, tenemos el nombre de familia, pero usted fue invitado personalmente a participar de Dios. Usted lo invitó al Señor, el Señor te buscó, pero tal vez hayan otras personas que tú quieras también que conozcan a Jesucristo, y resulta que no hay forma humana de ver. Pero bueno, decimos en cuanto a bueno, si no recibe a Jesucristo se va para el infierno. No, olvídese de eso. Eso no es verdad. Jesucristo dice que murió por todos. Ahora, yo no soy Dios para decirte, este va a estar en el sótano, el otro va a estar aquí en el primer piso, y el otro va a estar en el segundo piso, y la gente que se van a penthouse son los buenos. Nosotros no tenemos ninguna facultad para simplemente cumplir con su voluntad y, según el llamado que Dios nos haya dado, ser parte de la edificación y del tiempo que estamos viviendo. Bien, entonces en Marcos 9:35, ya quiero terminar yo con los versículos para entonces, si hay alguna pregunta o algo, ustedes la hagan. En Marcos 9:35 está hablando de personas que tienen responsabilidad. Le llamamos en el ambiente religioso líderes, ¿no? Los líderes. Siempre cuando he ido para algunos lugares, sobre todo de Venezuela, siempre metí en una reunión con los líderes. Y la reunión que más me gusta con los líderes es la reunión de comida. Regularmente siempre digo, hermano Pablo, tiene una reunión con los líderes. Ah, sí. Y entonces me dicen, vamos a estar en el restaurante tal. Y yo encantado, porque a esa hora tengo hambre, ¿no?
Pero regularmente, bueno, siempre hay personas que cuando se juntan a la iglesia en un solo lugar, como se dice San Pablo, tienen responsabilidades. Y yo he tenido un deseo siempre que funcionemos por fruto, no que funcionemos porque tú eres diácono, tú eres anciano, tú eres pastor, ¿tú me entiendes? Pero sabemos que hay responsabilidades, que Dios lo levantó como un profeta, es profeta, que Dios levantó como diácono, es diácono. Pero digo, en la actitud, no me importa qué el Señor te mandó, pero si tú eres una persona que, o sea, en la que con qué dones te dio, o qué dones te dio para tú manifestarlo, tú eres parte de la edificación. Y si lo haces por fruto, vas a hacer lo que sea. ¿Ve? Estaba yo en la oficina y un día no tenía nada que hacer y estaba barriendo ahí y entró el jefe. Y entonces el ingeniero me dijo, no hagas eso. Dice, digo, pues, es que no tengo nada que hacer. Yo no puedo estar sin hacer nada. Estoy aquí, me estoy ganando dinero sin hacer nada. Me dice, no, tú te vas para ir para la biblioteca y te pones a leer. No me hagas eso. Entonces, tú sabes, regularmente en los trabajos tú haces esto, haces lo otro. Cada uno hace su cosa. Y regularmente cuando no tenemos nada que hacer en la responsabilidad, pues nos cruzamos de brazos. Pero si tú tienes el deseo siempre de servir, eso es lo básico. El Señor dijo el día de la cena con los discípulos, el día de la copa, o de las dos copas, y del pan, Él dijo, yo estoy entre vosotros como que sirve. En el reino es diferente. En el reino, el que se sienta a la mesa no es el grande, es el que sirve. Y esto es básico para todo este mover de transformación o de restauración que el Señor trae para todo su pueblo, sobre todo a las iglesias donde nos reunimos, o sea, nosotros donde nos reunimos como iglesia, ¿ve? Somos escogidos de Dios y nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Eso lo hemos dicho hace un ratito, ¿verdad? Bien, entonces al principio, yo no sé si ustedes han leído en el libro de los Hechos que la iglesia se reunía en las casas. Hechos capítulo 2. Ahí sí vamos a buscarlo, por favor. Hechos capítulo 2. Y Marco 9. En Marco 9:35, ¿sí lo puedes leer? Sí, Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, Sí. y el servidor de todos. O sea, para ser el primero tenemos que servir a todos. Bien, entonces esta iglesia que estaba en los hogares, creo que está en el capítulo 2, lo tengo por acá, no sé si lo... Sí, Hechos 2, sí lo tengo aquí apuntado. Sí, vamos a comenzar en el 37, vamos a leer unos cuantos versículos. El capítulo 2 de Hechos, verso 37. Ven, lo que estamos hablando o lo que estoy tratando en esta clase no son cosas que... Son cosas para pensar, no es muy difícil, ¿me entiendes? No son conceptos espirituales ni nada, sino son cosas para poner en orden y para que nosotros vayamos despertando. ¿Cómo dice, por favor? Hechos. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. Sí, se recuerdan que esto fue cuando el discurso de Pedro, y había mucha gente, y entonces él les dijo que les predicó la verdad, que todos todos los judíos y él había muerto por todos, que dijo que toda, ¿cómo podemos decir? Que realmente el Señor Jesús había muerto por todos. Y ellos entonces se compusieron de corazón. Y hubo un impacto del Espíritu Santo ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el don es el regalo del Espíritu Santo. Entonces, estamos bien claros en esto. El Espíritu Santo funcionó en los profetas, funcionó en ungir a los reyes, funcionó en todo lo que es el antiguo pacto, en todo lo que son los evangelios, pero no tenía
no tenía todavía o sea, la justicia de Jesús no se había establecido. Jesús cumplió toda la ley. Y aunque la ley y los profetas nosotros la tenemos, y tenemos el Antiguo Testamento, y tenemos el Nuevo Testamento, todo este compendio escrito que tenemos nosotros ahí, todo es ley de tapa a tapa. Eso está establecido para que nosotros podamos tener teniendo acceso ahí a lo que es la Escritura, nosotros tengamos el testimonio del poder de Dios y el valor que tienen las Escrituras. O sea que Jesús cumplió toda la ley. Estaba yo contando a Nora esta tarde, que me estaba haciendo preguntas, o estábamos platicando, y mira, la ley completa, los 10 mandamientos, Jesucristo los cumplió. Ahora, si te vas entonces a los judíos mesiánicos, ellos te dicen, no, nosotros cumplimos, ya Jesús cumplió la ley, pero nosotros tenemos entonces los 10 mandamientos, y tenemos entonces las leyes que nosotros seguimos, y la ordenanza. Y no se dan cuenta de una cosa, la base de toda la ley son los 10 mandamientos. Y entonces las leyes están de acuerdo o salieron de la base de los 10 mandamientos. O sea que no hay ninguna ley diferente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, todos salen de ahí. Y los preceptos salen de las leyes establecidas que están de acuerdo a los 10 mandamientos. O sea, cuando Jesús murió, precisamente la ley lo mató. Y no solamente él cumplió los 10 mandamientos, sino que cumplió toda la ley, está escrito. Pero ellos te dicen que por eso ellos tienen el sábado, y entonces ellos se reúnen el sábado, y no es que ellos tengan que enmendarlos a ellos, que el Señor les dé la luz que ellos necesitan, pero estoy hablando de ustedes, porque si algunos hermanos nuestros nos dicen, mira, yo he estado dando una clase en Houston, y una joven ahí me ha dicho, no, pero Jesucristo no cumplió toda la ley. Digo, sí cumplió toda la ley. Y vuelve entonces a repetirme. Yo le dije, usted está siendo enseñada por los mesiánicos. Y él no me quería decir, y sí estaba siendo enseñada por los mesiánicos. Entonces, si vamos a querer, si nosotros dejamos de ser bautistas para ser metodistas, dejamos de ser metodistas para ser pentecostales, dejamos de ser pentecostales para ser mesiánicos, seguimos la misma cosa. ¿Ve? Y todavía, ¿ve? Ellos pues van a pelear eso, porque eso es la base doctrinal, es la base de la estructura religiosa. ¿Ve? Pero no son enemigos, son hermanos nuestros. Simplemente son hermanos nuestros que no tienen la capacidad todavía de ver las cosas como el Espíritu les enseña, sino que están siendo enseñados por doctrina. Entonces, hay que ser muy franco, y como ustedes, pues no tengo, como se dice, no tenemos pelo en la lengua para enseñar nada que sea la verdad. Y nos place, qué confianza tenemos nosotros que Jesús hizo una salvación perfecta y cumplió toda la ley, y entonces estableció la justicia, ¿ve? De Dios. Quitó el impedimento, y el impedimento lo quitó a través del velo propio de su carne. El velo se rasgó, y todos tenemos acceso a Dios directamente, sin necesidad de intermediario, de un sacerdocio humano, ni un sacerdocio religioso cualquiera, de cualquier tipo. Bien, entonces llega el día que tenemos que ir reaccionando y tenemos que ir escuchando para que nosotros podamos participar de este despertar. Yo sí les digo, hay un despertar completamente en todo el pueblo de Dios y en el mundo entero. No creo que está pasando solamente en la iglesia, o sea, en lo que es las personas en Cristo, lo que es la iglesia del Señor, lo que es la iglesia local, como decimos, la congregación local, la congregación donde quiera que se reúne la iglesia del Señor Jesucristo. Está pasando en todo el mundo. Personas que no son ni siquiera cristianos, y algo está pasando, el Espíritu Santo está haciendo algo, y nosotros tenemos que entonces ajustar todas estas cosas para poder entonces ser los instrumentos que Dios quiere en este día maravilloso, desde este despertar que estamos teniendo. Estamos saliendo de las tinieblas a la luz, estamos pasando la noche, el lucero de la mañana está ya dando una señal, y nosotros estamos preparados para un despertar completo,
Y esto es lo que el Señor está haciendo en este día. Vamos un momentito, Efesios 4, 17 y 18 lo leímos, ¿no? 4, 17 y 18. Esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzca ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Y por la ceguera de su corazón. Entonces realmente es un privilegio que nosotros tenemos. Faltan las palabras de agradecimiento a nuestro Dios, pero hemos estado saliendo de lo que es el viejo hombre para entrar a participar del nuevo hombre. El año pasado, creo que fue el año pasado, no sé si me corrigen si no fue, este año no fue el año pasado, ¿verdad? Tuvimos una clase donde yo cité que había una congregación en Argentina que ellos estaban entendiendo, o entendieron hasta un punto, que el Señor los estaba entendiendo lo que es la iglesia, lo que es el pueblo de Dios en particular. Nosotros somos dice, el mensaje que le dio el Señor a la iglesia, le dio a través del hermano Juan en la isla de Patmos, es: envía este mensaje a 7 iglesias que están en Asia. Entonces, hay un estado espiritual personal, que es el estado de Asia. El estado de Asia es el estado del barro, el estado donde está el cieno, el barro. Entonces, la iglesia que está aquí en este barro, el mensaje es para la iglesia que está en Asia. Y son 7 iglesias, son 7 experiencias, 7 premios y 7 cosas que tenemos que escuchar para entonces restaurar, para entonces obedecer. Y si el mensaje es dado en medio de la congregación de los santos, en medio de la reunión de la iglesia, y nosotros estamos escuchando el Espíritu de Dios, vamos a escuchar los detalles que tienen que ver con la iglesia comienza la primera iglesia, que es la primera iglesia, ¿cuál es? La de Éfeso. Éfeso. Y la séptima es la iglesia de la Odisea. Empieza por Éfeso y termina en la Odisea. Y si leemos cada una de las cosas que hay que corregir, hay el consejo y hay el premio. Si nosotros hacemos conforme a lo que estamos escuchando y reaccionamos y nos arrepentimos y nos damos de corazón a lo que el Espíritu está hablando en este templo, en este templo de Asia, de barro, entonces vamos a entender que este templo tiene un desarrollo. Cuando estos hermanos de Argentina, ellos hicieron tomaron este himno, que creo que se hizo me parece que fue en el país de América Central, de Guatemala o por aquí por América Central, no sé exactamente. Y el autor de esto, yo sé que fue por inspiración del Espíritu, pero realmente yo quiero que ustedes escuchen. Él lo va a poner aquí, está en Facebook, en YouTube, y mi hermano y Douglas lo van a poner ahí. Pero yo quiero que vean una cosa: ellos creen que es caminar. Ellos salieron de la iglesia, escuche bien, espérate un minutito. Ellos salieron de la parroquia y se fueron caminando por la calle. Yo no sé en qué pensaban los demás, pero realmente eso es lo que nosotros hemos hecho y lo que el Señor nos ha hecho a nosotros en este día. La iglesia que conocemos, establecida, tradicional, católica, religiosa o pentecostal, presbiteriana, lo que fuera, llevó todas las cosas que se hacían en la casa, las llevó a una organización y la llevó a un templo, con la excusa de que los niños tienen donde reunirse, tiene iglesia para niños. Y en la iglesia católica yo lo viví. En la iglesia católica lo viví yo porque yo no podía en mi casa leer la Biblia. Yo tenía mi compromiso con el maestro mío de religión. Y el maestro mío de religión era el que me decía lo que yo podía leer.
Y realmente o regularmente lo teníamos que hacer o en la doctrina que él estaba presente en una casa, o lo hacíamos en la doctrina donde él enseñaba en la iglesia. Y como él era una persona que enseñaba en las casas, pues allí es donde él podía ir. Pero yo no podía por mí mismo escudriñar nada de la escritura si él no me daba permiso. Okay. Si nosotros leemos el capítulo 2, que quedó pendiente ahí, del libro de Hechos, dice que ellos se reunían en las casas para comer, partir el pan, o sea, para partir el pan, cantaban con alegría y sencillez de corazón y compartían entonces las escrituras, o mejor dicho, no las escrituras, compartían las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó por allí, ya pasado un poquito más de tiempo, y encontró en un tercer piso una reunión de una iglesia donde había mucha luz y que se cayó Eutico porque Pablo empezó a hablar y aquel hombre, no, ¿quién lo paraba? Y se cayó Eutico y bueno, pues ellos le echaban manos cuando había alguien que pasaba por ahí por las reuniones de las casas, en este caso era una reunión grande, más grande, y ahí se consiguieron aquel lugar y se reunieron. Yo me imagino que habrán venido de una casa por acá y de otra casa por allá, y no sé, y se reunieron bastante gente. Pero nosotros no lo estamos leyendo como denominación diciendo, el apóstol Pablo fue la denominación cristiana de la iglesia, tal, ¿no? De alguna forma llegó allí y ellos le echaron manos a San Pablo y así pasaba. Eran muy preciosos y muy preciados los discípulos, sobre todo cuando ellos iban. Ustedes saben que no es como ahora que tenemos internet y tenemos teléfono y ellos tenían que esperar porque ellos participaban y participaban de la palabra viva. O sea, era muy importante una persona que era discípulo de Jesucristo y que tenía las capacidades que el Espíritu le había dado como dones para entonces participar con ellos en la edificación. Por tanto, ellos muy sencillamente comían juntos, con buen espíritu, tomaban los alimentos y participaban de las oraciones y participaban de la enseñanza de los discípulos, en este caso de los ministerios que nosotros entendemos que son ministerios que iban del trabajo que tenían que hacer ellos. Y lo que hicieron, o sea, lo que se hizo en el pasado, lo que se hizo en estos 2 días, es sacar, o sea, evitar que nosotros pudiéramos en las casas tener nuestro culto a Dios. ¿Por qué? Porque todo fue establecido en la iglesia, ahí estaba el campanario, ahí estaba todas las cosas, allí nos llamaba. Yo recuerdo que había un toque de repique, había un toque para misa, un toque para ver, y ahí sí entonces se recogían todos allá. En las casas solamente los cuadros de los santos y más nada. Entonces esta gente de ahí tomaron esta canción que se hizo en Costa Rica y ellos en la iglesia local la pusieron por obra. Y no solamente eso, sino que hicieron un video y entonces en ese video está hablando. Pero oigan bien la letra que tiene este video para que vean que no es otra cosa que lo que Dios está hablando al espíritu del hombre, que tenemos que salir de esta vieja ciudad para entrar en una ciudad que no se acaba. ¿Ve? Y vamos a escucharlo para que ustedes vean que es el mensaje directo. Y esto no fue hace 2 días, esto fue hace años de años. ¿Lo puedes poner? Él puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Y el hombre no entiende, nosotros estamos entendiéndolo. Y cuando digo nosotros, son millones de personas. Ellos hicieron muy bonito, ustedes vieron los rostros de las personas, ellos estaban caminando, ellos no entendían, muchos de ellos no entendieron. Pero el mensaje está claro, es al espíritu del hombre. El mensaje es directamente, dice, tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, en la manifestación o exposición de estas cosas, ¿ves? Pues si nosotros no entendemos, ¿ves? Pues no podemos explicar, no podemos expresarnos totalmente. Pero ahora viendo, dice, el Espíritu de Dios está ayudando a miles de personas, no importa en qué denominación, en qué lugar estén. El mensaje es al espíritu del hombre.
Y ahora sabemos cuál es el mensaje. Sí, el viejo hombre, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la dirección. Esa es la eternidad que está en el puesto. La ciudad está en nuestros corazones. Vemos en Apocalipsis la ciudad del Señor. Vemos que somos esa ciudad. Y todo el libro de Apocalipsis, todo el mensaje de Apocalipsis es un mensaje personal, es el que tiene oídos para oír. Pero formamos lo que es el cuerpo de Jesucristo, lo que es el sacerdocio de Dios. Tenemos metas para hacer. O sea, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Es que cuando vengan los hermanos, no vengan porque tienen que venir por una ley, ni tienen que venir para cantar en una esperanza que tal vez no tengan, o para hacer... Sí, debemos inspirarnos al amor y a las buenas obras, pero hay gente que necesita en la misma iglesia saber esto. ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y sobre todo, que puedan creer y que entiendan que no es solamente escuchar a Dios, que escuchando a Dios es como único podemos alcanzar que esos enemigos se pongan debajo de los pies y que realmente podamos nosotros ser los instrumentos que Dios quiere para su expresión. Indudablemente que muchos se van a sorprender lo que está haciendo el Señor, pero los que no se sorprenden son aquellos que tienen oídos para oír. Y aquellos que tienen oídos para oír no son tan especiales que son los señores que gobiernan la iglesia ni los señores que gobiernan el mundo. Son personas que sirven, que como tú y como yo, que simplemente quieren dejar que Dios haga algo y están caminando. Y en ese caminar no hay más deseo que glorificar al Señor. En la sencillez de corazón podemos comer juntos, podemos participar de doctrina, podemos ser edificados, pero sobre todas las cosas tenemos una necesidad, y es de juntarnos en su presencia y de juntarnos para participar de lo que el Espíritu de Dios está haciendo, está edificando, porque tenemos que llegar a esa ciudad y no tenemos otro vehículo para llegar que nosotros mismos. O sea, ellos iban caminando, por eso dice la canción, vamos caminando. Yo recuerdo cuando el año pasado lo pusimos esto, vimos otros aspectos, pero es importante que nosotros nos veamos como parte de ese pueblo que camina. No nos podemos detener porque Dios nos está dando viento de cola, nos está empujando prácticamente. Pero yo pienso no solamente en mí, pienso también en los demás, pienso en los que se pierden la oportunidad de saber por qué se reúnen y necesitan participar del mismo espíritu. Y aunque nosotros tenemos en una reunión de 10 personas, tenemos 3 que están en la presencia del Señor, pues hay un solo espíritu y todos son bendecidos. Pero yo creo que todavía el Señor quiere meter a más de 3 en esto. Y no podemos nosotros recurrir a una ley para decir, si la iglesia se reúne, usted es miembro de la iglesia, tiene que venir. Ni tenemos la astucia que tienen otros lugares donde dice, pues usted va a prosperar porque eres parte del reino y tú das y tú siembras, y toda esa serie de cosas que tiene la gente ahí esperando que se les diga algo, esperando que recibir algo, y simplemente fuera de lo que es el propósito de transformación y de hechura de un hombre nuevo. El hombre nuevo no es un invento de Pablo, no es un invento de ningún ministro. Eso es el orden de Dios desde que Dios hizo al hombre. Y lo hizo, y nosotros sabemos bien lo que dice Génesis. Y nosotros ya vamos a leer Génesis y no vamos a ver ahí a Adán, sino en la persona mía. Y yo he sido vuelto al paraíso contigo. Hemos ido ahí como para participar y comer del árbol de la vida. Y yo no tengo más árbol de la vida que lo que es la realidad de Dios, lo que es Cristo en mí, lo que es mi propia vida. Hay un árbol de conocimiento del bien y del mal, y Dios ha permitido que por 2000 años
el hombre religioso pues coma de ese árbol, y lo ha permitido porque hay varias cosas más que no tenemos tiempo esta noche para verlas, pero estamos en el tiempo exacto donde ya nosotros matamos a la serpiente. Jesús la hirió en la cabeza y de herida de muerte, y estamos en Apocalipsis, y nosotros sabemos que con ella no tenemos ningún trato ni ninguna cosa. Si tú estuviste con Jesús en el desierto, tú venciste a la serpiente. Si estuviste con Jesús en el río Jordán, tu viejo hombre quedó ahí en la muerte. Si estuviste con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, pues también tú estás en esa victoria. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos solamente experimentar. Necesitamos poder vivir esto. Entender que estamos caminando, entender que tenemos que las cosas viejas pasaron, y participar de este nuevo hombre y de este misterio que Dios tiene para toda la humanidad, pero solamente aquellos a los que Él se ha revelado, el que ha llamado a participar de su sacerdocio, pues son los que pueden entender esto. ¿A quién se le predica esto? A todo el mundo, porque dice que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué hay que predicar a todo el mundo? Porque ese es el evangelio del reino. No es el evangelio de que si te portas bien, si te portas mal, que si pecaste, que si no pecaste. Es el evangelio donde el Señor Jesucristo tiene que llenarlo todo, para que entonces, un día, cuando lo llene todo, pueda llevar todas las cosas al Padre, para que sea Dios todo en todo. Entonces, mientras ese día no está en proceso, nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, en sus pasos. Él nos dio un camino, y nos dio un camino. Bien, hay un versículo donde Jesús, en el capítulo 14, no lo tengo aquí, pero sí me recordé, en el versículo 14 del libro de Juan, donde Jesús dice algo muy interesante. Juan 14, voy por 18. Dice aquí, van a tener ustedes, yo no voy a leerlo todo, pero por favor, si leen todo el 14, ustedes verán muchas de las cosas que yo he hablado esta noche, lo verán ahí. Jesús dice en la promesa del Espíritu Santo, que es lo que estaba hablando con la hermana Nora, están en del 15 al 17, 18 ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Lo tenemos, ¿verdad? Hemos pasado por Pentecostés también, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y en ese momento Jesús dice, estará en vosotros. ¿Ve? Cuando vino Pentecostés, ya está. ¿Ve? Y eso es lo primero que los discípulos, cuando iban en el libro de los Hechos, hacían. Les preguntaban a los creyentes, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Bien, entonces en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no es el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y dice aquí, yo os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora fíjense bien, del 27 al 31 y terminamos. Dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo yo os la doy como no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre,
porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene conmigo, nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre que me mandó, así hago. Y como el Padre me mandó, así hago. Dice, levantaos, vámonos de aquí. Fíjense qué traducción. Yo sé que hay una traducción por aquí que te va a aclarar mejor. No está diciendo, lo que está diciendo, vámonos, caminemos. Sí. No sé qué traducción tú tienes por ahí. Leer ahí a ver cómo dice. Porque si usted lee así solamente, ahí no dice, ¿no? De buena primera el Señor dice, pues bueno, ya, nos vamos. No, ahí no dice, caminemos. Y si me aman, guarden mis mandamientos. Sí. Y yo intercederé ante el Padre y les dará otro ayudador, para que esté para siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está en ustedes. Ok, ahora está en nosotros. Ok, ¿qué más? Pero ¿cómo dice? No los dejaré huérfanos. Ok, es el último verso. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y mi Padre. Y ustedes en mí, y yo en ustedes. Okay. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 31, ese es. El 30, no, ese el 31 es el que tengo que ver. Ok. El 31 dice, pero para que el mundo el 14, 31. Pero para que el mundo entienda que amo a mi Padre y que conforme mi Padre me ordenó así hago, levántense, vámonos de aquí. Ok, toda esa traducción dice vámonos de aquí, pero ahí lo que dice es caminemos. Sí, caminemos. Yo sé que, no sé, yo tengo una aquí del 77, A ver, pero es precisamente lo que está diciendo. Salgamos de aquí. O sea, andemos. O sea, ¿cuál es la palabra esta noche? Camina. Ándale. No estamos viendo ahí lo que dice esta gente. Ellos son bien sencillitos de corazón. Son ahí hay unas hermanas monjas, hay unas personas, ves, que están saliendo. El Señor está sacando de lo que el hombre metió en una casa, le dijo que es iglesia, nos está sacando de esa casa. ¿Ves? Y nos está enseñando que la iglesia que tiene que caminar eres tú y soy yo. Nos está llevando a que tengamos experiencias con Él en nuestro hogar, en la casa, en el trabajo. ¿Ves? Y es lo que ellos hicieron, estaban caminando en la calle. Tiene una iglesia que tiene pies, porque Él es el camino. Como en el versículo Pablito, donde dice que Sí. en aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros conoceréis. En mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y yo en vosotros. Es una armonía perfecta. Es una armonía perfecta. Pero lo que te estoy diciendo que, mira, vamos a nosotros a ver cuál es la experiencia de estas personas. Simplemente ellos, algo le estaba diciendo, pero ellos no están entendiendo, pero están sintiéndolo. Entonces dijeron, pues salimos de la iglesia, es un mensaje. Salieron de lo que ellos llaman iglesia, de lo que es el templo. ¿Ve? Los hombres metieron todo ahí en los templos. ¿Ve? Y los llenaron de todos los santos y todas las cosas, y hicieron toda su cosa. Y ahora el Señor nos está sacando. ¿Ve? Y nos está sacando porque Él está llamando al que tiene que llamar. Ellos sencillamente salieron a la calle, estaban haciendo el video, estaban cantando esa canción que tiene tanta profundidad. Ellos, cada uno de ellos, la iglesia, los cientos de personas que estaban caminando ahí, no dice ahí a dónde iban, pero sí salieron de la iglesia. ¿Sí? Y simplemente están caminando en la dirección donde el Señor quiere que caminemos. ¿Cuál es la dirección? De lo viejo a lo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Hemos salido de lo viejo para entrar completamente en lo nuevo. El viejo hombre quedó atrás. El nuevo hombre tenemos que alcanzarlo. Y tenemos que creer que Él lo puede hacer. Yo estoy buscando quien crea lo mismo, porque el mensaje es el mismo. ¿Ok?
Estamos en un día de una gran expectación. Estamos esperando que algo pase. ¿Entendieron lo del mensaje? Sí, si no, lo volvemos a poner cuando usted quiera. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de vernos como ciudad, de vernos como templo, de ver que realmente este cieno, este barro, el cual tú pusiste, es un tesoro tan grande, esta perla que somos nosotros, Señor, este tesoro que está en nuestros corazones, como está impulsado por tu viento, Señor, para que entendamos, comprendamos, entremos completamente en tu día y participemos de las cosas más importantes, más excelentes. Te damos gracias por el tiempo del lugar santísimo. Te damos gracias por la gloria de este lugar santísimo. Y te damos gracias, Señor, porque podemos contigo obedecer, entender y actuar conforme a tus misericordias para que otros también puedan escuchar y puedan también responderte a ti. Te damos gracias por el mensaje del reino, te damos gracias por el cumplimiento en nuestras vidas y te damos gracias porque sabemos que en este día hay un gran regocijo en nuestros corazones cuando podemos entender y cuando podemos participar de ti. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos esta noche y bendecimos a todo tu pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? A todo su pueblo. Gracias, Padre. Amén.